El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. La palabra de Dios que proclamamos se entiende desde la fe que profesamos, porque una persona que no es cristiana, que no cree en la palabra, pues no va a entender lo que esa palabra le quiere decir. Una persona sin fe va a entender otra cosa, una persona pagana va a entender de otra manera la palabra. Y entonces nosotros desde la fe estamos invitados a descubrir lo que quiere decir esa palabra. Cuando escuchamos el mensaje, siempre tiene que decirnos algo a nuestra vida, animar nuestra fe. Hoy escuchamos las bienaventuranzas, o como se traduce, dichosos, en el Evangelio de San Lucas. Y la contraparte, que es la serie de malaventuranzas, se dice, o los ayes que dice Jesús, para darnos a conocer cómo nuestra fe debe estar siempre puesta en Dios y únicamente en Él, y se nos invita a creer en Él siempre en nuestra vida, a pesar de lo que afecte nuestra vida, porque muchas veces puede ser que venga a nosotros situaciones muy difíciles y se nos invita a mantener esa fe. Otras veces podemos estar muy tranquilos y felices, pero también manteniendo la fe, porque el peligro es ese, que de repente uno está creyendo en Dios porque le va bien en la vida, pero de repente cambia esa vida y entonces ya no le va muy bien, y a ver cómo cree. Es en el ámbito de la fe, el creer siempre en Dios, a ver cómo yo mantengo esa fe. En situaciones tan extremas como dice Jesús hoy, que parecieran cosas que se salen de la vida de Jesús o del pensamiento, de la forma de ser de Jesús, porque normalmente a quienes se les llama felices, dichosos, bienaventurados son a las personas que lo tienen todo, pero Jesús dice todo lo contrario. Él llama dichosos, felices a los pobres, y no como dice el Evangelio de San Mateo, a los pobres de espíritu, sino a los pobres reales, a los que están pasando necesidad extrema. A ellos los llama felices, como que se contradijera. O llama felices a los que están ahora llorando, a los que tienen hambre, a los que están siendo perseguidos por su fe. Es como un contraste, como que no debiera ser de esa manera, pero es que Jesús sabe lo que está diciendo, porque en esas situaciones extremas es cuando la disponibilidad del ser humano es mayor para creer y aferrarse a Dios. Como digo, desde la fe, porque una persona pobre, una persona que está siendo agredida, una persona que está sufriendo, una persona que está pasando hambre y no cree, pues entonces no va a entender esta palabra. Y es esa la realidad. Cuando uno está en esas situaciones de extrema situación fuerte en nuestra vida, es cuando se necesita la fe, es cuando más debemos creer, es cuando más debemos aferrarnos a Dios, sabiendo que no es simplemente que Jesús llame felices porque son pobres, sino sabiendo que en esa misma situación se va a manifestar Dios y va a hacer que esa situación cambie también, porque no se trata de que uno se quede solamente sintiéndose feliz, dichoso porque está pasando tantas tribulaciones, sino luchar porque esa situación cambie también, no quedarse solo ahí, no quedarse en eso, sufriendo o viviendo esa vida, sino luchando por salir. Por eso llama dichosos, porque en medio de esa situación siguen creyendo en Dios y Dios va
a cambiar esa situación. Por eso dice ahora y cambiará su vida. Es decir, Dios no va a permitir que esa situación siga siendo la misma. Pero un creyente debe mantener esa confianza en Dios. El peligro está en que cuando hay riqueza, cuando hay felicidad, cuando hay hartura, dice Jesús, cuando hay fama, el peligro está que Dios salga de ahí. Por eso dice, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ahora tienen o se hartan, dice, los que tienen en abundancia, ay de ustedes los que ahora están riendo, ay de ustedes los que ahora están siendo famosos, todo mundo habla de ustedes. ¿Por qué? Porque el peligro está en que ahí se pierda la fe, que ahí ya no se crea en Dios, que ahí Dios salga de la vida. Ese es el peligro, y por eso Jesús advierte, dichosos los que mantienen su fe siempre y en cualquier momento, porque entonces realmente alcanzarán el premio, la verdadera vida. No alaba Jesús la pobreza, la tristeza, el llanto por simplemente decirlo, sino porque ahí se puede encontrar la verdadera fe. Ahí es donde se puede uno aferrar totalmente a Dios y su corazón estará con Dios y no cambiará cuando cambie su situación, porque ese es el peligro de que de repente una persona que está pasando grandes tribulaciones, su vida cambie y mejore, y de repente entonces mejora y cambia también su fe y ya no cree en Dios. Ese es el peligro, es decir, aferrarse a Dios por encima de lo que pasa en nuestra vida, estar confiados en Dios en cualquier situación de nuestra vida. Porque la vida es así, la vida de repente cambia o para bien o para mal, pero siempre la fe debe mantenerse. No debemos variar nuestra fe simplemente porque cambia nuestra vida. Que de repente viene la pobreza, la angustia, el dolor, la tristeza, la persecución, y entonces de repente yo voy a renegar de mi fe solo porque mi vida cambió, sino ahí debo mantener la fe. O de repente mi vida cambia y ya mejora y ya entonces ya tengo mejor vida material y todo lo que pueda haber, y entonces ya estoy satisfecho, ya estoy tranquilo y ya no creo en Dios. No es eso, sino en la situación de vida en la que yo estoy, creer firmemente en Dios, porque entonces me voy a mantener con Él y mi fe no va a cambiar. Que el Señor nos ayude. Como dice hoy la primera lectura, hay que pensar, dice, en las cosas de arriba. Hay que mantener la fe en Dios siempre, porque Dios está siempre con nosotros.